El día de hoy iniciamos el estudio de los carbohidratos, que va a ser una clase dividida en tres, o sea, es un capítulo dividido en tres clases, mejor dicho. Y en cada una vamos a ver un poco de este gran tema que es el metabolismo de los carbohidratos. Ya ustedes al día de hoy deben saber qué es un carbohidrato, qué moléculas tiene, qué átomos tiene, sus funciones a grandes rasgos tal vez. Y en esta oportunidad nos vamos a detener en lo que es el metabolismo energético, también llamada respiración celular, ¿no? Así también se le llama al metabolismo de los carbohidratos. Pero no quisiera avanzar sin antes tener claro que ustedes están llevando cada clase apropiadamente y recordando, ¿sí? La clase pasada llevamos un tema muy importante también que fue las bases del sistema inmune. Y habíamos visto cuáles eran las células, cuáles eran las moléculas que formaban parte de este gran sistema, ¿no? Si hablamos del sistema inmune innato, ¿qué células forman parte de este sistema? ¿Qué células forman parte del sistema inmune innato? A ver, Kiara. Buenos días, profesor. Hola, Sería Kiara. el monocito, el neutrófilo, eosinófilo, basófilo, mastocito y NK también. Muy bien, Kiara, muy bien. Efectivamente, esas son las células que conforman el sistema inmune innato. Eh, Karen, activa tu micro, por favor. Dinos la diferencia entre la actividad inmune innata y la inmune adaptativa. Buenos días. La actividad inmune innata se caracteriza por ser inmediata, no genera memoria y tiene en su composición tiene diferentes células, como ya lo mencionaron, que son los macrófagos, neutrófilos, NK. Las características de la actividad adaptativa genera memoria porque libera anticuerpos y una respuesta específica para cada antígeno, y acá está presente lo que es el linfocito T y el linfocito B. Muy bien, Karen, muy bien. Efectivamente, hay un término que es relevante cuando uno habla entre una y otra y es la memoria inmunológica. Pero lo que dice su compañera es cierto, el sistema inmune adaptativo, al generar anticuerpos que están diseñados para un determinado antígeno, esto genera una memoria inmunológica. Pero el tema de las células del sistema inmune innato se ha planteado de que tiene una memoria evolutiva, no una memoria instantánea, no una memoria que se expresa por anticuerpos, sino una memoria evolutiva. Porque como habíamos sustentado la clase pasada, es la evolución, que es el conjunto de eventos, circunstancias que ha atravesado el ser humano a lo largo de miles de años, es que ha moldeado el sistema inmune y con ello el sistema inmune innato. No solo el adaptativo, el innato puede generar memoria evolutiva, es decir, que comprende el proceso de miles de años. Un ejemplo de eso son los ganglios o nódulos linfáticos alojados de forma estratégica en diferentes partes del cuerpo, en los bronquios, en el intestino, en la boca, en la amígdala. Eso representa que el sistema inmune ha interpretado, ha estudiado el entorno al cual es expuesto el organismo humano y le ha brindado ciertas características para promover esta vigilancia,
para promover esta protección del cuerpo frente a los patógenos del medio externo. Entonces tenemos una memoria evolutiva que necesitó miles de años para poder incluso identificar que una sustancia era peligrosa y otra era beneficiosa. Hay planteamientos que nos han dicho de que la microbiota intestinal, estos microbios que tenemos en el intestino, han surgido luego de cierto tiempo. Es decir, que el hombre en sus inicios no tenía la misma microbiota intestinal que hoy se supone debe tener. O sea, no estaba tan colonizado como lo está ahora. Y esas bacterias, al incorporarse en el cuerpo, juegan también roles a favor del huésped, o sea, a favor del organismo. Antes tal vez carecía, al menos en la misma proporción de la que hoy conocemos. Pero entonces, si es que el ser humano en estos miles de años ha sido colonizado por bacterias, ¿cómo es que el sistema inmune no los ha destruido? ¿Por qué no seguimos estériles, hablando de las bacterias? ¿Por qué permitimos de que tengamos bacterias en el intestino, en la boca, en cualquier cavidad del cuerpo? La respuesta viene porque el sistema inmune ha interpretado, ha sabido reconocer que esos microbios cumplen roles importantes en el cuerpo, que al pedir alojamiento en un organismo nos brindan elementos que nos favorecen. Esos microbios, por ejemplo, sintetizan hormonas incretinas, favorecen la secreción de insulina, controlan también el metabolismo, favorecen la síntesis de serotonina, GABA, que son neurotransmisores y forman parte de la respuesta neurológica, en fin. O sea, incluso secretan vitamina K, pueden liberar también alguna vitamina del complejo B, que lo vimos cuando conversamos sobre vitaminas. Entonces, el sistema inmune los ha estudiado y en una memoria evolutiva los tolera. No lo destruye, los tolera. Sabe que están ahí, están identificados, no lo destruye. Sabe que su presencia es importante para el cuerpo. ¿Ok? Keila Ventura. Sí, profesor. Hola, Keila. Keila, ¿cuál es el rol de una célula dendrítica? Dendrítica. Sí, célula Mm, dendrítica. no, para empezar, es un monocito. Bueno, puede ser si el monocito se activa y se diferencia, puede convertirse en célula dendrítica, sí es cierto. Pero ¿cuál es el rol principal de la célula dendrítica? A ver, piensa un poco en eso, Keila. Piero. Hola, Piero, buenos días. Buenos días, profesor. Piero, por favor, tu respuesta. ¿Cuál es el rol importante de célula dendrítica? Célula dendrítica. eh, Sí. mm, es una célula. La clase pasada habíamos hablado de la dendrítica. Es una célula que se encuentra en el tejido de la piel y estimula la respuesta inmunitaria. Bueno, sí puede estar en la piel, claro, y forma parte del tejido del sistema inmunológico, pero ¿cuál es su rol principal? Estimula la respuesta inmunitaria en la superficie eh, ante las otras células inmunitarias. No, por Mm, ahí no va. mm, Cindy, hola Cindy, buenos días. Activa tu micro, por favor. Cindy, ¿tienes micro? No. María Belén Ninancuro.
La célula dendrítica es la presentadora de antígeno, la única que puede presentar al Antígeno. antígeno. ¿Qué es un antígeno, María? Es una bacteria que ingresa al cuerpo y hace que se dé una respuesta inmune, ¿no? ¿Solo puede ser bacteria o es cualquier elemento que desencadena una respuesta inmune? Un antígeno es cualquier elemento capaz de desencadenar una respuesta inmune por parte del sistema inmune adaptativo, ¿no? Adaptativo. El adaptativo es el que reconoce al antígeno y el innato reconoce los PAM o los DAM que habíamos visto en la clase pasada. Y esta dendrítica que yo les decía era una célula que se llama presentadora de antígeno, porque patrullaba por la periferia encontrando posibles patógenos, peligrosos por supuesto, cogía partes de ellos y los presentaba a un linfocito T virgen que estaba en el ganglio linfático. Lo llevaba al ganglio linfático, al antígeno, y se lo presentaba al linfocito T virgen. El linfocito T virgen, cuando recibía esta señal, ya sabía en qué debía convertirse para poder ir al foco del problema y atacar ese antígeno, destruir a ese antígeno. En una memoria adaptativa, eso necesita un entrenamiento, vamos a decir. Es parte de la respuesta inmune adaptativa, específica o de memoria, como quieran llamarlo. Es un paso muy importante. Y bueno, entre tantas cosas que habíamos visto en la clase pasada, así que les recomiendo revisar la diapositiva, la grabación, imagino que ya estuvo la semana pasada, y hay que revisar eso, muchachos. ¿Ya? Vamos a ver el día de hoy el capítulo de carbohidratos, el primer capítulo. Bueno, y hoy vamos a hablar de glucólisis, de fermentación y un poco de un llamado efecto Warburg, que vamos a conocer en los próximos minutos. Bien, hablemos de carbohidratos entonces. Son también llamados hidratos de carbono o también llamados glúcidos. Y son el principal componente de la dieta. Los carbohidratos son el principal componente de la alimentación. Si ustedes ahorita, yo les preguntara qué han desayunado, la mayoría habrá consumido pan, avena, tal vez, o un jugo, fruta, ¿sí? Bueno, esos alimentos son fuente de carbohidratos. Y en el almuerzo probablemente comerán arroz, comerán algún tubérculo, un refresco de fruta, o sea, principalmente carbohidratos. Por eso decimos que son el principal componente nutricional de la alimentación cotidiana. Y estos carbohidratos o hidratos de carbono van a provenir de la fotosíntesis de las plantas autótrofas. Por sus conocimientos de colegio, tal vez, ustedes recuerdan que la fotosíntesis se lleva a cabo en las plantas y consta en dos procesos, una fase luminosa y una fase oscura, también llamado ciclo de Calvin. Y en esta fase oscura, que sigue a la anterior, que sigue a la fase luminosa, se va a formar fructosa, y la fructosa por isomerización se transforma en glucosa, se almacenan las glucosas en forma de almidón. Por eso que los carbohidratos que consumimos por la dieta, que están presentes en los alimentos vegetales, pues provienen de la fotosíntesis que hicieron sus hojas, sus plantas. Y no solamente los carbohidratos van a tener una función energética, porque cuando uno habla de carbohidratos dice, ya, energía, dan energía, no solamente energética. Los carbohidratos van a ser utilizados por el cuerpo también en otras funciones, como una función estructural, como una función de protección incluso, una función de reconocimiento celular
y hasta de lubricación de articulaciones óseas. De eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué me dice ese tipo de carbohidrato que participa en la articulación, en la lubricación de articulaciones óseas, que está en las articulaciones, que evita que éstas se destruyan al estar en contacto, forma parte del líquido sinovial? ¿Cómo se llama ese tipo de carbohidrato? Y que inclusive algunos lo consumen por suplemento, ¿no? Hoy se suele también mucho recomendar eso como suplemento. Cartílago de tiburón, ¿no? ¿Qué tiene eso? No, 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 no. El colágeno es una proteína. El colágeno no es un carbohidrato, muchachos. Estamos en clase de carbohidratos. No le pregunto por una proteína. Le pregunto por un carbohidrato. Hay un carbohidrato que muy conocido, suplementado. Ahorita no voy a decir si está bien, si está mal, si sirve o no sirve. Solo digo de que es recomendado para que se suplemente en casos de problemas de destrucción, enfermedades articulares, como la artrosis reumatoide, no, la artrosis, más que la artritis reumatoide, la artrosis. Correcto, la glucosamina. La glucosamina, efectivamente, la glucosamina es un tipo de carbohidrato, ya vamos a hablar de él, de polisacárido, que se suele recomendar cuando hay una degeneración de las articulaciones, pues es un componente de las articulaciones, no forma parte propiamente del cartílago, sino de toda esta estructura que involucra el líquido sinovial y por supuesto los huesos, ¿no? Por eso es que es, vamos a decir, importante. Y los carbohidratos entonces van a poder ser clasificados de diferentes formas. Hay una clasificación muy clásica, muy, vamos a decir, simple, que nos dice que hay carbohidratos simples y otros complejos. Simples cuando los carbohidratos... Oh, ya, un ratito. Ok. A ver, ¿qué ha pasado? Que cuando estoy compartiendo PPT, no he subido PPT, sino estoy compartiendo mi escritorio y ya, a ver, vamos a ver de nuevo. No se preocupen. Ya, ahí. Le decía que hay carbohidratos llamados simples y otros llamados complejos, ¿no? Simples y complejos. Los simples son llamados así porque son de menor tamaño, no, son básicamente monosacáridos o disacáridos. Y los complejos son cadenas de carbohidratos, o sea, varios monosacáridos unidos. Pero la clasificación más aceptada es esta, la que se utiliza en función al número de monosacáridos, de carbohidratos que contiene el carbohidrato. Si el carbohidrato contiene un monosacárido, pues será monosacárido propiamente. Si contiene más de uno, o sea, 2 hasta 10, es un oligosacárido. Si contiene más de 10 monosacáridos unidos, va a ser un polisacárido. Va a ser un polisacárido. Monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos, dependiendo del número de monosacáridos que estén enlazados. Si es de uno, monosacárido propiamente. Si es más de 2 o más hasta 10, oligo. Más de 10, polisacárido.
Asimismo, los monosacáridos pueden subdividirse en aldosas, en cetosas. Y los oligosacáridos podrán ser disacáridos, trisacáridos, tetrasacáridos, pentasacáridos y así. Pero los que están más asociados a la alimentación son los disacáridos, que ustedes ya conocen. Lactosa, maltosa, sacarosa, son los disacáridos más relevantes para la alimentación, porque están en los alimentos que más se consumen. Por su parte, los que acabo de decir, sacarosa, lactosa, maltosa, está constituido por los siguientes monosacáridos, como es glucosa, fructosa, como es glucosa, galactosa, para el caso de lactosa, como es glucosa, glucosa, para el caso de la maltosa. ¿Ok? ¿Cuál es el enlace? ¿Cuál es el enlace entre glucosa y fructosa? Enlace glucosídico, ¿no? Enlace glucosídico, glucosídico alfa 1,4, mientras que este enlace, vamos a verlo en un momento más, es un enlace tipo beta, beta 1,4. Y la maltosa es también un enlace glucosídico alfa 1,4. Pues bien, a esto estábamos refiriéndonos. La sacarosa se une, o mejor dicho, para formar sacarosa necesitamos unir glucosa y fructosa. Glucosa y fructosa. ¿Ok? Eso es un enlace glucosídico, enlaces entre carbohidratos, entre monosacáridos. Pero como pueden ustedes ver, este enlace tiene una forma distinta a este enlace. El enlace que sea perpendicular hacia abajo, ya esto hay que reconocerlo visualmente, perpendicular hacia abajo será del tipo alfa. El enlace alfa consta de un enlace que es perpendicular hacia abajo. Mientras que el enlace beta es un enlace que es diagonal. Hay un enlace diagonal, vean ustedes, diferente a este enlace alfa. Cabe mencionar que el enlace beta es un enlace más difícil de hidrolizar. Los carbohidratos se unen por enlaces para almacenarse, para que en otro momento sean hidrolizados y que se liberen estos carbohidratos. Entonces, dependiendo de la función del carbohidrato, el enlace deberá ser débil para que fácilmente se hidrolice, o acaso fuerte para que la hidrólisis sea más pesada, de más. O acaso el carbohidrato es de función estructural principalmente, ¿no? Si es estructural, esa cadena no debería romperse tan fácilmente. Por eso es que cuando el carbohidrato es de función estructural o de protección, tendrá principalmente como enlace en su cadena uno de tipo beta. El enlace beta es un enlace más difícil de romper, de hidrolizar. El enlace alfa es un enlace fácil, vamos a decir, fácilmente hidrolizable. Es un enlace que requiere poca actividad enzimática para que se hidrolice, para que se rompa este enlace y deje libres a los monosacáridos. Recuerden, el enlace beta principalmente en estructuras, o mejor dicho, en carbohidratos que tienen una función estructural o de protección, y el enlace beta en carbohidratos que tengan una función más energética. O sea, de momento necesitamos ese enlace beta. Enlace alfa, perdón. Enlace alfa es un enlace fácil de hidrolizar, el enlace beta es un enlace difícil de hidrolizar por las enzimas digestivas. Dentro de los polisacáridos vamos a encontrar homopolisacáridos y heteropolisacáridos. Los homopolisacáridos van a ser el colágeno,
el almidón, la celulosa, la quitina. Esos son los homopolisacáridos. ¿Ok? Los homopolisacáridos. Homo porque son lo mismo, la misma molécula se repite a lo largo de la cadena, ¿ok? De estos polisacáridos. Por eso se llaman homopolisacáridos. Repiten la misma molécula o el mismo monómero a lo largo de la cadena. El glucógeno, por ejemplo, es solamente glucosa. Lo mismo el almidón, la celulosa, la quitina, son únicamente glucosa, unidas a lo largo de la cadena. Un heteropolisacárido ya es un polisacárido que, si bien tiene carbohidratos, o sea, glucosa, también tiene enlazados otros elementos como algún metal o una cadena de proteínas, una cadena peptídica. Eso es un heteropolisacárido, ya es una estructura más compleja que un homopolisacárido. Y estos heteropolisacáridos, especialmente el peptidoglucano, cumple un rol de protección. ¿Cómo se llama la enzima que permite la síntesis del peptidoglucano? Clase de enzimas. ¿Cómo se llama la enzima que permite la síntesis de peptidoglucano y que era inhibida por la penicilina? Correcto, la transpeptidasa. La transpeptidasa es una enzima bacteriana que estaba en la bacteria, ¿correcto? Muy bien, Oscar, Karen. Era una enzima que estaba en la bacteria y que permitía la síntesis de una molécula que ya sabemos que es un heteropolisacárido y que formaba parte de su pared celular y le daba protección, daba rigidez a la pared. Rigidez para que esta bacteria pueda sobrevivir a un medio hostil como es el que tendría dentro del ser humano. Ese heteropolisacárido no tiene un rol energético, sino de protección. Es un caso que ejemplifica lo que estábamos diciendo, ¿no? No solamente energético, también puede tener otros roles los carbohidratos dependiendo de dónde o en qué célula se ubican. En pantalla tenemos a un glucógeno, muchachos, tenemos a un glucógeno, ¿no? Tenemos a un glucógeno. Un glucógeno, les dije yo hace un momento, es una cadena de glucosas. Es una cadena de glucosas, ¿no? Es una cadena de glucosas que tiene como misión ser la reserva de glucosas. El glucógeno es la reserva de glucosa. Profe, ¿para qué yo reservo glucosa? Lo reservas para los momentos en los cuales hay una pobre o nula ingesta de carbohidratos. Y los carbohidratos, ustedes ya saben que son nuestra principal fuente energética. Hace un momento les dije que es el mayor componente de nuestra alimentación, desayuno, almuerzo, cena. Entonces, el cuerpo necesita almacenar glucosa para los momentos donde haya carencia de este nutriente. Para eso está el glucógeno, ¿ok? Está el glucógeno. Y este glucógeno, ustedes ya saben que se almacena en el hígado y también se puede almacenar en los músculos. Son las dos principales reservas donde vamos a encontrar glucógeno. Y el glucógeno tiene esta estructura. Esta es una representación gráfica de lo que sería un glucógeno. Claro, esta molécula es mucho más grande, mucho más ramificada. Esto es un segmento nada más del glucógeno. Quiero hacer énfasis en el tipo de enlace, glucosídico. ¿Qué tipo de enlace será? ¿Glucosídico alfa o glucosídico beta? ¿Glucosídico alfa o glucosídico beta? ¿Qué tipo de enlace será? Alfa, correcto, alfa. Profe, perpendicular hacia abajo, visualmente lo puedo determinar. ¿Quién me dice
¿Qué estructura conocida polisacárido podría tener un enlace glucosídico tipo beta? ¿Dónde podríamos encontrar un polisacárido con enlace glucosídico tipo beta? Pero, Jocelyn, esa no es un polisacárido. La leche, la lactosa tiene, claro, la lactosa para unir galactosa, glucosa, es enlace glucosídico tipo beta, pero eso no es un polisacárido, es un disacárido. Un polisacárido que tenga enlace glucosídico tipo beta. ¿Cómo se llama ese polisacárido? Catherine, si fuera el almidón, no podrías tú degradar el almidón. Si el almidón tuviera enlace beta, te comprarías un trozo de papa o de pan y no podrías degradarlo. Correcto, la celulosa. La celulosa es un componente de la fibra. La fibra es un polisacárido que tiene enlace glucosídico tipo beta. Es por eso que tus enzimas digestivas, ¿no? Como la amilasa salival, como la amilasa pancreática, como tus dextrinasas a nivel del intestino, pues no, Cindy, no es el almidón. La celulosa es otro compuesto, no es el almidón. El almidón, gran parte del almidón sí puede ser degradado. Hemos dicho que el polisacárido que contenga enlace tipo beta, pobremente va a poder ser digerido, va a escapar de nuestra digestión enzimática y se va al colon y forma parte del bolo fecal, de la materia fecal. O sea, la fibra, pues, la fibra. Hablo de la fibra. Esa fibra que uno consume con la fruta, con la verdura, con los cereales, contiene celulosa. La celulosa es un polisacárido que tiene enlaces beta y eso en parte explica por qué no puede ser degradado al 100% por nuestras enzimas digestivas y sí por las bacterias a nivel del colon. Y son importantes porque tienen que llegar ahí para que genere un trofismo a nivel del intestino. A nivel del intestino, principalmente intestino grueso, el colon. Entonces, quiero que vean acá este enlace. Y quiero que, a ver, sí, están viendo el cursor, ¿no? Están viendo el cursor. A ver, con el cursor trato de señalar acá. Esta es una glucosa. Ustedes ya saben eso. Esta es una glucosa, ¿no? Glucosa, acá todas son glucosas. En este vértice, en este extremo, se encuentra un carbono. De hecho, en cada vértice hay un carbono, excepto aquí que hay un oxígeno. Aquí hay un carbono, acá hay otro carbono, acá hay otro carbono. Miren lo que estoy señalando con el cursor. Acá otro carbono y encima otro carbono. ¿Cuántos carbonos tiene una glucosa? ¿Cuántos carbonos tiene una glucosa? De acuerdo, la glucosa tiene 6 carbonos, ¿no? 6 carbonos, por eso es una hexosa. Por eso es una hexosa. La glucosa tiene 6 carbonos, por eso es una hexosa. Muy bien. ¿Quién me dice otras hexosas? ¿Cuáles son otras hexosas que también se consumen en la dieta? La fructosa es una hexosa. No. La lactosa es una... La lactosa está compuesta por dos compuestos. Cindy. No. Habría que hablar entonces de los componentes principales de la lactosa. La lactosa está compuesta por galactosa y por glucosa. Y tanto galactosa como glucosa son hexosas. La sacarosa también es un disacárido. Tendría que hablar de cada uno de sus compuestos, Katy. La sacarosa está compuesta por glucosa y por fructosa. Ya, y si me preguntas si ambas son hexosas, sí. Tanto glucosa como fructosa son hexosas. ¿Ya?
Igual para galactosa. Perdón, para lactosa. La lactosa es galactosa más glucosa. Y tanto glucosa como galactosa, como también fructosa, son exosas. También es una exosa. Quiere decir que la mayoría de monosacáridos que se consumen por la dieta van a ser exosas. Silvana, pero el glucógeno es una molécula que está compuesta por muchas exosas, por muchas glucosas. Yo preguntaba por los monosacáridos. Ya, bueno, entonces ya saben que tiene 6 carbonos, ¿ok? 6 carbonos. Ahora, ¿dónde está el primer carbono? Profe, ¿dónde está el primer carbono? El primer carbono de esta glucosa, que ya sabes, es una exosa, se ubica aquí. A ver, puedes ver el cursor, ¿no es cierto? Sí puedes ver que estoy acá con el cursor señalando un extremo, un vértice. ¿Pueden ver o eso no se ve? Ah, ya, perfecto, perfecto. Miren, acá está el carbono 1. Aquí está el carbono 1. Esto me va a ayudar para la bioquímica, no lo digo por decirlo por las puras. Esto me va a ayudar para que ustedes comprendan mejor cuando digo glucosa 6-fosfato, glucosa 1-fosfato, fructosa 1,6-difosfato. Esto va a ayudar. Así que atentos, atentos. Esta ya sabemos que es una glucosa, ya sabemos que tiene 6 carbonos. Importa saber dónde está cada carbono. El carbono 1, carbono 2. Bueno, aquí en este extremo, muchachos, señoritas, está el carbono 1. El carbono 1. Aquí está el carbono 1, también llamado carbono anomérico. Carbono anomérico. ¿Ya? El carbono 1 tiene su chapa, se llama carbono anomérico. Aquí carbono, aquí siguiendo está el carbono 2. En este extremo, el carbono 2. Aquí el carbono 3. Aquí el carbono 4. El carbono 4. Aquí el quinto carbono. Y sobre él el sexto carbono. De nuevo, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, sexto carbono. Profe, ya comprobé que la glucosa efectivamente es una exosa, porque tiene 6 átomos de carbono. Importa saber que tiene carbonos y sus carbonos en su posición, porque al unirse, al metabolizarse, las enzimas van a reconocer al carbono. Claro, pero no en el vértice hay un carbono, porque ya están viendo que en este vértice no hay un carbono, sino ahí sí hay un oxígeno. ¿Ya? En este vértice no hay un carbono, sino hay un oxígeno. Entonces, profe, ¿dónde está el otro carbono? Acá, pues, sobre el carbono quinto. Aquí está el sexto carbono. Muy bien. Sabiendo eso, quiero que por favor me digas, mira acá, estas dos glucosas, ¿ya? Estas dos glucosas, que están unidas por este enlace, que ya sabes que es glucosídico alfa, ahora me digas qué átomos de carbono están participando del enlace. ¿Cuáles son los átomos de carbono que están participando de este enlace glucosídico tipo alfa? El 2 y el 4. ¿Por qué el 2? Oscar, ¿por qué el 2? ¿Por qué has dicho el 2 y ahora cambias al 4? Silvana, ¿por qué dijiste 2 y 4? De repente nos estamos equivocando. ¿Por qué 2 y 4? Oscar, ¿por qué 2 y 4? Ah, ya, bueno. Si no, para explicar, pues, no es malo equivocarse. Lo malo es seguir equivocados, ¿no? No es malo equivocarse, lo malo es seguir equivocados, vivir una mentira, como dicen. Miren, a ver, chequea acá.
Este enlace, yo te hablaba de este enlace, glucosídico tipo alfa. Mira que, ¿qué participa? En el enlace, el primer carbono, el carbono anomérico, ¿sí? De este carbohidrato, de esta glucosa, con el carbono 4, de esta otra glucosa. Profe, ¿por qué 4? Mira pues, 1, 2, 3, 4. Este es el cuarto carbono. El cuarto carbono. Por eso están participando del enlace el carbono 1 con el carbono 4 del otro monosacárido. De ahí que se llame enlace glucosídico alfa 1,4. 1,4. Ese es el enlace que va a estar presente en la cadena lineal del glucógeno. El glucógeno tiene varias cadenas lineales, ¿ya? Pero que están unidas entre sí y se ramifican. Se ramifica, pero hay una cadena lineal, luego esta lineal se ramifica, hay otra lineal, la lineal se vuelve a ramificar y así. El glucógeno termina siendo una cadena súper ramificada. Le conviene ser ramificada porque así puede almacenar más glucosa. Muy bien. Teniendo presente eso, aquí vemos otro tipo de enlace. Otro tipo de enlace. Miren, otro tipo de enlace. Profe, es distinto, claro, porque este no es lineal. Este enlace es el ramificado. Este es ejemplo del punto de ramificación del glucógeno. Por eso les acababa de decir que el glucógeno es una molécula que se ramifica. Es muy ramificada. Y qué bueno que lo sea porque de esa forma puede albergar más glucosas. Entonces, en ramificación yo veo también un enlace un poco sui generis, un poco diferente, pero también lo vamos a llamar alfa. Enlace glucosídico alfa. Muy bien. ¿Qué carbonos están participando de este tipo de enlace en el punto de la ramificación? ¿Cuáles son los carbonos que están participando de esa ramificación? Claro, correcto. En esa ramificación está participando el enlace, o mejor dicho, los carbonos 1 y el carbono 6 del otro monosacárido. El primer y el sexto carbono de ambos monosacáridos están participando del enlace glucosídico alfa 1,6. Entonces, ya sabes que importa cada posición del carbono. Ahorita, en un momento más, vamos a ver las reacciones respecto a la posición del carbono. ¿Por qué 1,6? Ah, porque mira, a ver, Katy, este es el glucógeno, ¿no? Cadena lineal, por acá se ramifica, otra cadena lineal, ¿no? Ahora, ¿por qué 1,6? Porque de esta glucosa está participando del enlace el carbono 1 con el carbono 6 de esta glucosa. O sea, entre el enlace de esta y esta otra glucosa participa el primer carbono de ella con el sexto carbono de ella. De ahí que sea alfa 1,6. Y es el enlace ramificado o el punto de ramificación que vamos a ver en glucógeno y también en la amilopectina. Muy bien. Bueno, entonces ya tenemos claro que hay carbonos y que estos van a ser importantes en el metabolismo de ellos, ¿no? A ver, pregunta, a ver, ya ustedes son chicos de tercer ciclo y ya esto lo deben saber. ¿Cuánto es el porcentaje de reserva de glucógeno por parte del hígado? ¿Cuánto porcentaje del peso del hígado puede ser glucógeno?
El 10% de su peso, correcto. El 10% de su peso es glucógeno. Y el hígado en promedio pesa 1,5 kilos en un adulto sano. En promedio 1,5 kilos. ¿Ok? En promedio 1,5 kilos. Entonces el 10% es 150 gramos. 150 gramos es el 10% de 1,5 kilos. Y en promedio es lo que podría almacenar como máximo una persona adulta sana, sin un problema hepático. Cuando hay una esteatosis, una hepatitis, una cirrosis, la cantidad de glucógeno hepático disminuye, porque hay un daño en el tejido hepático. ¿Y cuánto porcentaje del peso total del músculo puede ser glucógeno? ¿Qué porcentaje del total, el peso del músculo puede ser glucógeno? Sí, bueno, va a depender entre el 1, el 2, en un máximo tal vez del 5% del peso del músculo en total es glucógeno. A mayor masa muscular, mayor disposición de glucógeno a nivel de este tejido. A mayor reserva muscular, a mayor masa muscular, mayor capacidad de almacenar glucógeno. Pero en una persona promedio puede oscilar entre 1 al 2% del total del peso del músculo. ¿Y qué tendremos más? ¿Glucógeno hepático o glucógeno muscular? ¿Qué tendremos más? ¿Glucógeno hepático o el muscular? En gramaje, ¿cuál será más? Claro, el glucógeno muscular en el total será un poco más, porque al tener más músculo en teoría, una persona sana podrá tener más glucógeno que en un solo órgano como es el hígado. Claro, uno suma el total de glucógeno que habría en el cuerpo por el músculo y es mayor que el que hay por el hígado. Pero tienen varias diferencias, ¿sabes? Que vamos a explicarlo en su momento. Tienen varias diferencias, no son sirven para lo mismo. En el caso del almidón, el almidón va a tener dos subtipos. Hay dos subtipos de almidón, la amilosa y la amilopectina. La amilosa es la forma de almidón lineal. Es una cadena lineal, básicamente. Si el almidón es lineal, se llama amilosa. Si el almidón más bien se parece al glucógeno, o sea, entre lineal y ramificado, entonces hablamos de una amilopectina. La amilopectina, la amilopectina, ¿ya? La amilopectina va a ser una forma de almidón ramificado, ¿ya? La amilopectina es el almidón ramificado. El almidón lineal se llama amilosa. El almidón lineal se llama amilosa, el almidón ramificado se llama amilopectina. Amilopectina. Y entonces, si es que es lineal, ya sabemos que hay enlace glucosídico alfa 1,4. Si hablamos de una molécula ramificada, como la amilopectina o el glucógeno, estamos hablando de que esa estructura tiene dos tipos de enlaces. En la cadena lineal, el alfa 1,4, y en la cadena ramificada, o en el punto de ramificación, y únicamente en el punto de ramificación, va a tener un enlace glucosídico alfa 1,6. En el resto de la cadena que continúa sigue siendo lineal 1,4. El 1,6 está únicamente en el punto de ramificación. Repito, en el resto de la cadena lineal seguirá teniendo 1,4. Muy bien, hasta acá, ¿alguna duda? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal hasta acá? Para muchos fue un repaso, me parece.
¿Sí? Ok. A ver, entonces continuemos. Continuemos, pues. Sí, Brigitte. También puede tener 1,4, 1,6, el beta. Y 1,6 va a haber, por ejemplo, en la fibra. En la celulosa, que en su momento seguramente veremos, es un polisacárido ramificado como el glucógeno, como el almidón, pero con enlaces 1 beta, perdón, 1,6 beta. O sea, también se puede ramificar. Sí, cuando es ramificado y únicamente en el punto de ramificación, en ese enlace donde nace la ramificación, ahí únicamente es 1,6. Sigue entonces la cadena siendo 1,4. Puede haber los dos, Oscar. En el tipo beta puede haber 1,4, también 1,6. 1,4 encontramos en lactosa, por ejemplo, y 1,6 encontramos en la ramificación de la celulosa, la lignina, ¿no? Esas que son fibras. La fibra dietética son polisacáridos que contienen enlaces beta 1,4 o beta 1,6. Si se ramifica, la fibra es 1,6, mientras que sea lineal es beta 1,4. Recuerden que el alfa es un enlace fácilmente degradable por nuestras enzimas, como la amilasa salival, la amilasa pancreática. El beta, más bien, naturalmente es un enlace difícil de degradar por nuestras enzimas. Y por eso escapa a la digestión química en nuestro cuerpo y llega hasta el colon, y es donde las bacterias ahí cumplen el rol importante para degradar la fibra. Si no tendríamos bacterias en el colon, esa fibra permanecería mucho tiempo. Y estaríamos con una barriga enorme, embalonados por la presencia de esa fibra que no se digiere. A buena hora, entonces, que tenemos microbios amigos en el intestino. Y vamos hablando del control hormonal de la glucemia. ¿Quién me dice qué es glucemia? ¿Quién me dice qué es glucemia? ¿Quién me dice qué es glucemia? La glucemia es la cantidad de glucosa en la sangre. La glicemia es la cantidad de glucosa en sangre. O puede ser glicemia o puede ser glucemia. Van a ser lo mismo. ¿Ya? Van a ser lo mismo. Cantidad de glucosa en la sangre. ¿Y cuál es ese nivel adecuado? ¿Cuánto es lo normal de glicemia? En ayunas, a ver, en ayunas, para ustedes, muchachos sanos, muchachos fuertes, muchachas vigorosas, ¿cuál es el nivel de glicemia normal que deben tener en ayunas? Se levantan ustedes, ¿cuánto deben tener de glicemia? Jocelyn, hasta después de 100 ya sería elevado. Jocelyn, después de 100 ya sería elevado. Ya sería elevado. Sí, ya sería elevado. Lo normal es 70 a 100. De 70 a 100. Más de 100, o sea, si tú tienes 105, 110, preocúpate, ¿ah? Preocúpate. Si un familiar, alguien ves con 111, 115, preocúpate. Eso ya es una hiperglucemia. No digo que sea diabetes, pero ya es una hiperglucemia. Si es 50, Oscar, es una hipoglucemia. Si es 60, es una hipoglucemia. Hay que controlar ahí y analizar qué factores están condicionando a esa hiper o hipoglucemia. Lo más común es la hiperglucemia en adultos mayores, en personas con sobrepeso, con obesidad.
Profesor, ¿y esa cantidad en ayunas pueden presentar los diabéticos? ¿Cantidad mayor a 100? Bueno, Karen, si hablamos de una persona con diabetes descontrolada, mal controlada, puede tener hiperglucemias en ayunas, más de 100, 110, 112, 120, 130, 150. Una persona con diabetes que sigue un tratamiento dietético, farmacológico, se supone que debería controlar su glicemia y que ésta se mantenga en un rango normal, como la de una persona sin diabetes, de 70 a 100 miligramos por decilitro. Eso es algo que deberíamos buscar como tratamiento integral. Pero también es cierto que cuando más edad tenga un paciente con diabetes, también va a tener más problemas para controlar su glucosa. Y por eso las guías clínicas recomiendan que en una persona con diabetes y que es adulto mayor hay una tolerancia. O sea, le permitamos tener una glicemia en ayunas entre 80 y 130. Entre 80 y 130. Pero ojo, esa no debe ser la meta para una persona normal sana y una persona con diabetes que tiene buen pronóstico, joven o relativamente joven. Pero lo normal para ustedes y para adultos en general sanos debe ser de 70 a 100 miligramos por decilitro. Lo que vaya por encima o por abajo genera un potencial riesgo a la salud. Entonces, lo que principal consumimos por la dieta, les he dicho hace un momento, es y son los carbohidratos, ¿no? Es y son los carbohidratos. El almidón, ¿no? El almidón es el principal componente de nuestra alimentación. ¿Qué enzimas degradan el almidón y sus productos? ¿Qué enzimas van a degradar el almidón y sus productos? Tenemos la amilasa salival, la amilasa pancreática, ¿ok? Entonces, ese almidón ya comienza a ser degradado. Se hidroliza el enlace glucosídico alfa 1,4 y ya me deja cadenas más pequeñas. ¿Cuál es el resultado de degradar el almidón, muchachos? ¿Cuál es el resultado de degradar el almidón? ¿En qué se convierte? ¿En qué se parte chiquito, pequeño el almidón? ¿Cómo se llaman esos componentes que resultan de la digestión del almidón? Ya, glucosa, Keila, pero eso es al final. Antes de glucosa, ya, pero no, piruvato, yo sé, el piruvato, todavía no llegamos al piruvato, no te adelantes mucho. No, yo sé, ya está pasando la glucólisis. No, antes de que se absorba, estoy hablando del intestino, el intestino delgado. El almidón se parte, ¿no? ¿En qué se convierte antes de convertirse en glucosa? O sea, una molécula más grande que glucosa, pero más pequeña que el almidón. ¿Cómo se llaman esas moléculas? Esos oligosacáridos, ahí está, esos oligosacáridos. ¿Cómo se llaman? Que resulta de la degradación del almidón. Muchachos, ¿están ahí? Disacáridos. ¿Cuál sería el disacárido? La amilasa es la enzima. La amilasa es la enzima. La amilopeptina es el almidón ramificado. Fructosa no, el almidón no tiene fructosa. El almidón no tiene fructosa, ojo. El almidón no tiene fructosa, es pura glucosa. No tiene fructosa. La amilosa puede ser muy larga, o sea, la amilosa es el almidón lineal, sin ramificaciones, Brenda. ¿Cómo se llama ese oligosacárido de 5? De 6 glucosas unidos. Tiene un nombre, yo apuesto que lo han escuchado. Bueno, ok, Katy, tienes razón. La maltosa, que es un disacárido, o sea, son 2 glucosas y puede ser resultado de la degradación del almidón. Pero un poco más grande que esa cadena, tenemos un oligosacárido de 5, de 6
glucosas, que tiene un nombre particular, que se llama dextrina. No, la sacarosa no. La sacarosa, Karen, no forma parte del almidón, porque el almidón no tiene fructosa, y la sacarosa es glucosa más fructosa. Es la dextrina o la isomaltosa. La dextrina es una cadena de 5 o 6 glucosas, entre 5 y 6 glucosas. Imagina que el almidón debe tener entre 20, 50, tal vez 100 glucosas. Mientras las enzimas van cortando el enlace, van dejando trozos más pequeños. Trozos más pequeños. Puede ser maltosa si solo son 2 glucosas, puede ser dextrina si tienen 5 o 6 glucosas, y eso queda en el intestino. Luego las enzimas como la maltasa o como la isomaltasa o la dextrinasa tienen que degradar a esa dextrina, a esa maltosa. ¿Para qué? Para dejar al final glucosa libre. Porque es la glucosa que va a ingresar. ¿Quién me dice cómo se llama el polisacárido que es absorbido por el enterocito? ¿Quién me dice cómo se llama el polisacárido que se absorbe por el enterocito? ¿Quién me dice el polisacárido absorbido por el enterocito? Eso no lo van a encontrar en Google, ¿eh? ¿Cómo se llama el polisacárido absorbido por el enterocito? Comitivos, ¿cómo se llama el polisacárido absorbido por el enterocito? No, si la celulosa no se absorbe, les dije que no se absorbe la celulosa y que pasa, se va hasta el colon. La celulosa no se absorbe, peor todavía, no se absorbe. ¿Cómo se llama el polisacárido que se absorbe en el enterocito? O sea que en el intestino delgado se absorbe, en el yeyuno se absorbe. ¿Cómo se llama? Ese polisacárido. No, glucógeno no se absorbe. Pero la glucosa no es un polisacárido, Brenda, es un monosacárido. La peptina es un tipo de fibra, tampoco se absorbe. La fructosa es un monosacárido, María, no es un polisacárido. Mono, 1. Oligo, varios. Poli, más de 10. La quitina, no, la quitina está en el... La quitina forma parte del caparazón de los moluscos, de los artrópodos, eso no comemos, que yo sepa. La sacarosa, no, ese no es un polisacárido, es un oligo, es un disacárido. La glucosa no es un polisacárido, es un monosacárido. La celulosa sí es un polisacárido, pero no se absorbe, se va de frente al colon, escapa de nuestra digestión, de nuestra absorción. En el colon ya es metabolizada por las bacterias. Si la pregunta es, ¿cómo se llama? No, pues los lípidos no. Si la pregunta fuera, ¿cuál es el polisacárido que se absorbe por el enterocito? Esa es una pregunta capciosa. No existe polisacárido que se absorba en el enterocito. No existe. No hay. No se puede absorber. Porque la puerta de entrada es para los monosacáridos. No pueden absorberse. Tú tienes que responder, profe, no existe polisacárido que se absorba. Porque es como si una puerta que fuera para un auto quieres meter un tractor. No puede, pues, tiene que dividirse el tractor, fraccionarse. Igual es un polisacárido, no hay pase para ellos en el enterocito. Por eso las enzimas, como la amilasa salival, la amilasa pancreática, como la dextrinasa, la isomaltasa, la sacarasa, la lactasa, todas ellas que acaban con asa, van a cortar en chiquitito a ese polisacárido, dejar glucosa, o si fuera fructosa, si que hablamos de otro polisacárido, y eso recién se va a poder absorber. La puerta de entrada no cabe, no hay cabida para los polisacáridos. No se olviden, los polisacáridos son moléculas enlazadas de glucosa, son cadenas largas de glucosas.
Otro distinto es un monosacárido. ¿eh? Un monosacárido no se parece a lo otro. Ok, ¿qué tengo acá? Tengo al enterocito. Voy a describir ese pase del intestino. Mira, acá tenemos al intestino, esta es la luz intestinal, ¿ya? Acá se degradó la comida, más atrás se degradó la comida, acá ya llegó suelta la glucosa, la galactosa. Se degradó, mira. ¿Cuál es el objetivo de esta digestión? Es atravesar el enterocito, ¿ya? Atravesar el enterocito. ¿Para qué, profe? Para que llegue a la sangre. O sea, los alimentos que tú consumes en tu alimentación, en tu dieta, luego de degradarse, digerirse hasta lo mínimo posible, tienen que luego ser absorbidos por el intestino. Pero no se quedan en el intestino, salen del intestino. ¿Y hacia dónde van? Hacia la sangre. O sea, deben cruzar la barrera intestinal. Esa barrera intestinal viene dada por el enterocito. ¿Sí? Por el enterocito. ¿Qué tenemos acá? Glucosa, galactosa. Van a ingresar por una puerta que se llama transportador. Y van a ingresar, y esa puerta se llama SGLT1. El SGLT1 es el transportador de glucosa y galactosa. Ellos van a poder ingresar al enterocito, pero ingresa glucosa o ingresa galactosa, no las dos al mismo tiempo. Muy bien. Asimismo, el sodio es el mineral necesario para que esto se lleve a cabo. Debe usarse sodio para que la glucosa y la galactosa puedan cruzar el enterocito. ¿Ok? Sin sodio no podrían atravesar. Este transportador es dependiente o ligado a sodio. Cuando ingresan los tres elementos, ya están en el enterocito. Muy bien, ahora toca el caso para la fructosa. La fructosa no ingresa por SGLT1. Fructosa tiene un canal exclusivo para ella, que se llama GLUT5. El GLUT5 es un transportador para fructosa y permite que esta fructosa ingrese al enterocito y ya adentro, pues acompaña a los otros monosacáridos presentes en este enterocito. Como dije hace un momento, la misión de ellos no es quedarse dentro del enterocito, sino salir de él, llegar a la sangre, luego al hígado y de ahí ser distribuido al resto del organismo. Entonces deben salir. Profe, ¿cómo salen? Salen por otra puerta. ¿Cómo se llama la puerta que permite la salida del enterocito? Se llama GLUT2. El GLUT2 es la puerta de salida y en este caso común para las tres monosacáridos que van a salir de esta célula y llegar a el torrente sanguíneo. Vean cómo entonces los monosacáridos glucosa-galactosa ingresaron por ese SGLT1 ligado a sodio, mientras que fructosa tiene un canal exclusivo para ella, que es GLUT5. Una vez dentro, abandonar el enterocito y lo hacen por el transportador de salida llamado GLUT2. GLUT2. Salen por GLUT2, llegan a la sangre y en la sangre ya se dirigen a otra parte del cuerpo. Profe, ¿pero qué pasó con sodio? ¿Qué fue el sodio? Bien, el sodio debe de salir de la célula. El sodio debe salir del enterocito. No a la sangre específicamente, pero sí al espacio extracelular. Formar parte del medio interno. Pero para que salga sodio debe ingresar potasio. Para que salga sodio debe ingresar potasio. Y lo hace posible una proteína llamada bomba sodio-potasio ATPasa. Esta bomba sodio-potasio ATPasa permite la salida de sodio y el ingreso de potasio siempre que ingresen 2 potasios y salgan 3 sodios.
ingresen 2 potasios y salgan 3 sodios, y que esto utilice una molécula de ATP. Esta proteína ya permite la expulsión de sodio con el ingreso de potasio dependiente de la cantidad de energía que se vaya a utilizar en este momento. La bomba sodio-potasio ATPasa, por tanto, es una proteína que va a permitir este intercambio de minerales, pero que requiere ATP para que se lleve a cabo este flujo de minerales. Finalmente, se equilibra la cantidad de sodio en el espacio intra y extracelular, lo mismo del potasio, se equilibra la cantidad de potasio que hay dentro del enterocito y fuera de él. ¿Ok? ¿Claro esto? ¿Cómo se llama esto? Transporte de monosacáridos a través del enterocito. Transporte de monosacáridos a través de los enterocitos ligados a minerales como sodio y como potasio. Ojo que de esto van a venir algunas preguntas del examen, del próximo examen. Así que esto toca muy bien recordarlo. De aquí sacaré pues unas 3 preguntas aproximadamente. Como ya bien fácil, bien comprendido, pues esas son tus preguntas fijas, ¿no? Las que van a asegurar tu 15, tu 18. Continuamos entonces, continuamos. Se absorbió la glucosa, la galactosa, la fructosa, se absorbió, mira, ¿no? Pasó por el enterocito, atravesó el enterocito y llegó a la sangre. Le dije que esa sangre o esos capilares llevan a la vena porta y la vena porta nutre al hígado y del hígado se puede luego distribuir al resto del cuerpo. Y vamos a entregar glucosa o fructosa o galactosa a las células y otros tejidos que dependan de glucosa, ¿no? Que necesiten glucosa, como el músculo, como el cerebro, como el propio hígado, como el riñón, como el corazón. ¿Ya? Por la sangre entonces se distribuye y se reparte los monosacáridos que se consumen por la alimentación. Cuando llega la glucosa entonces, cuando la glucosa se reparte por la sangre y llega a los tejidos, imaginemos al músculo. La glucosa debe entrar dentro de la célula muscular. Imaginemos el músculo, ¿no? La glucosa debe entrar dentro de la célula muscular, debe ingresar, va a cruzar la membrana. Pregunto, ¿cómo ingresa la glucosa? ¿Por qué tipo de transporte ingresa la glucosa al interior de una célula? ¿Qué tipo de transporte utiliza la glucosa para ingresar a una célula? Una cosa es canal, otra cosa es una difusión facilitada. Una cosa es canal, otra cosa es difusión facilitada. Y otra cosa es transporte activo o transporte pasivo. Son cosas distintas, ¿no? Yo hace un momento no he hablado de ningún canal, yo he dicho transportadores. Cuando he hablado del enterocito, y he dicho GLUT5, he dicho SGLT1, he dicho GLUT2, yo no he dicho canal. El canal es otra cosa. El canal es una proteína, sí, pero que se usa, por ejemplo, para el agua. El canal usado para transportar agua de afuera hacia adentro de la célula, que se llama acuaporina,
eso es un canal. Pero lo que utiliza glucosa no es un canal, no es un puente. No es un puente. ¿Cómo se llama el transporte? ¿Por qué tipo de transporte ingresa glucosa? ¿Transporte pasivo o transporte activo? ¿Qué tipo de transporte utiliza la glucosa para ingresar a la célula? ¿Transporte activo o transporte pasivo? ¿Por qué pasivo? ¿Por qué pasivo? Porque no usa energía. No, no es activo, Brenda, es pasivo. La glucosa ingresa a la célula por transporte pasivo. No es activo. Katy, Brenda, no es activo, es pasivo. No usa energía y por eso es transporte pasivo. Correcto. Pero a su vez, la glucosa utiliza proteínas transportadoras o proteínas facilitadoras. Es un transporte facilitado. Por eso no usa energía. Y las proteínas que facilitan su transporte son las que he dicho hace un momento, como el SGLT1, como el GLUT2, también el GLUT4. Es un transporte pasivo facilitado por las proteínas transportadoras. Correcto. Entonces, la glucosa va a ingresar por transporte pasivo y una vez dentro, la glucosa tiene diferentes rutas. ¿Okay? Diferentes rutas. Esa glucosa que ingresa al citoplasma de la célula va a tener las formas de convertirse en determinados productos. Esa glucosa que ingresa puede dirigirse a la glucólisis para formar piruvato, o esa glucosa que ingresa puede formar almidón si fuera una célula vegetal, pero si es una célula animal, esa glucosa puede formar glucógeno, o sea, almacenamiento. O puede ser usada la glucosa para formar pared y matriz extracelular, o sea, glucocálix, si fuera una célula animal. O puede esa glucosa usarse para formar o entrar a la de la pentosa fosfato, que lo vamos a explicar en otro momento, en otra clase, y formar ribosa 5-fosfato. O sea, la glucosa que ingresa a la matriz, al citoplasma, tiene diferentes rutas. ¿A qué ruta se va a dirigir? Depende principalmente de dos cosas. ¿De qué tipo de tejido estamos hablando? ¿De qué tipo de tejido hablamos? Tejido hepático, tejido muscular, por ejemplo. Y la situación de la célula, la situación del organismo. Si estamos en un ayuno prolongado y más bien necesitamos producir energía ya mismo, esa glucosa se dirige principalmente a piruvato. Pero si hay poquita glucosa y más bien, hay mucha glucosa, esa glucosa puede, más bien parte de ella que se ingresa, puede almacenarse, puede dirigirse a un almacenamiento. Parte se usa en el acto y parte se almacena. Entonces va a depender. Si estamos hablando de una persona en crecimiento o una persona que está requiriendo formar lípidos, esa glucosa va a desviarse a una ruta que se llama vía de la pentosa fosfato, que en su momento daremos más detalles. Entonces, hoy día vamos a hablar de la ruta que sigue la glucosa para formar energía y convertirse en piruvato. Hablamos de la glucólisis. Esta ruta es la que vamos a hablar. Y entonces, para la glucólisis vamos a hablar de dos fases, dos momentos, dos procesos. Un proceso llamado fase preparatoria y un segundo proceso llamado fase de beneficios. Esta es la primera parte de la glucólisis, que la glucólisis es la ruptura de la glucosa. Ruptura de la glucosa. ¿De acuerdo? Ruptura de la glucosa. Esa ruptura de la glucosa va a ocurrir en dos momentos, en dos fases. Muy bien. Esas fases van a ser incitadas por enzimas. ¿Ok? Va a ser incitada por enzimas. La primera enzima que comienza
la primera enzima que comienza la glucólisis es la exoquinasa. La exoquinasa es una enzima que va a iniciar la glucólisis. Esa exoquinasa va a usar ATP y al momento de crear el producto va a romper ATP y va a transformar ATP en ADP. De adenosín trifosfato tenemos ahora adenosín difosfato. Y lo que obtengo en esta primera reacción, vean el cursor, es una glucosa 6-fosfato. Y acá detrás están viendo cómo es ahora la glucosa. Miren cómo es ahora la glucosa. Profe, ¿qué pasó? Esa enzima convirtió al ATP en ADP de 3 fosfatos a 2 fosfatos y además me entregó glucosa 6-fosfato. ¿Qué le hizo a la glucosa? Pregunto, ¿qué le hizo esa enzima a la glucosa? ¿Qué le hizo esa enzima a la glucosa? A ver, respóndame, solo con ver, ¿qué le hizo esa enzima a la glucosa? Miren que es glucosa de inicio y sale glucosa 6-fosfato. Glucosa 6-fosfato. Y que en ese proceso el ATP se convirtió en ADP. Tenía 3 fosfatos, ahora tiene 2 fosfatos. Correcto, muy bien. Muy bien. Esa enzima le quitó un grupo fosfato al ATP y se lo puso a la glucosa. Se lo puso a la glucosa. ¿Y se lo puso dónde, profe? En el carbono 6. En el sexto carbono, ahora la glucosa tiene el grupo fosfato que era del ATP. Le agregó un grupo fosfato, correcto. Le agregó un grupo fosfato. Tenemos entonces la glucosa 6-fosfato. En la siguiente reacción vemos a la fosfohexosa isomerasa, que ha transformado a la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. ¿Qué hizo? Una isomerización, porque la fructosa es el isómero de la glucosa. Y la fosfohexosa isomerasa, pues hace justamente eso, hace y crea isómeros. Y lo que tenemos ahora ya no es glucosa 6-fosfato, sino fructosa 6-fosfato. Inmediatamente tenemos a la siguiente enzima, que es la fosfofructoquinasa 1. Esta fosfofructoquinasa 1 convierte, escuchen bien, a la fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6 bifosfato o difosfato. Y al hacer eso, transforma el ATP en un ADP, en una molécula de adenosín difosfato. Estamos viendo de que nuevamente hay una enzima de que le retira ATP le retira fosfato al ATP y se lo coloca nuevamente a la molécula. Tenemos ahora una fructosa que tiene dos grupos fosfatos. Ha crecido. Y porque tiene 2 grupos fosfato, ahora es difosfato. ¿Dónde le colocó los grupos fosfatos a la fructosa? La fosfofructoquinasa. ¿En qué lugar le puso los fosfatos? ¿Dónde tienen los fosfatos ahora la fructosa difosfato? ¿En qué carbono? No. En el carbono 3 no. Lo tiene en el carbono 1 y en el carbono 6. En el 1 y en el 6. Por eso es fructosa 1,6 difosfato. Le colocó el
Siguiente grupo fosfato, el que le quitó a este otro ATP y se lo colocó en el carbono 1. Ya tenía otro en el carbono 6, ahora tiene uno más en el carbono 1. Y como tienen dos, se llama difosfato, pero sigue siendo fructosa. Y ya es 1,6 difosfato. Hasta este momento, entonces, la molécula ha crecido. Le ha llegado más ATP, perdón, más grupo fosfato, dos grupos fosfatos adicionales. No tenía ninguno la glucosa. Y la siguiente enzima es la aldolasa. La aldolasa es una enzima que va a transformar o va a romper, digamos, va a romper a esta fructosa 1,6 difosfato en dos moléculas. Una que se llama gliceraldehído 3-fosfato, que es esta que vemos a continuación, esta gliceraldehído 3-fosfato, ya esta, más un dihidroxiacetona fosfato. Son dos, gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. La aldolasa divide a esta fructosa 1,6 difosfato en dos moléculas, gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. Las divide. Debo decir que este gliceraldehído 3-fosfato está listo para ingresar al siguiente paso, a la siguiente fase de la glucólisis. Mientras que este dihidroxiacetona fosfato, para seguir a la siguiente fase, debe primero convertirse en gliceraldehído 3-fosfato, porque solamente hay permiso de pase para este gliceraldehído 3-fosfato. Y las dos moléculas deben irse a ese proceso, a la siguiente fase. Por tanto, en una quinta reacción, la dihidroxiacetona fosfato se convierte en gliceraldehído 3-fosfato por la enzima triosa fosfato isomerasa. La triosa fosfato isomerasa, entonces, permite que haya otro gliceraldehído fosfato más para que se vayan ambos ya a el siguiente paso de la glucólisis. ¿Qué pasó entonces? En la primera fase se gastaron dos ATP, se formó ADP, la glucosa sufrió la inclusión de dos grupos fosfatos, uno en su carbono 1, otro en su carbono 6, luego hubo una isomerización para fructosa, o sea, ya no hay glucosa sino fructosa, y la aldolasa divide en dos a la molécula. Y el resultado es que tenemos dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfatos que deben acudir a la siguiente fase de la glucólisis. Preguntas. No hay preguntas. Entonces todo muy claro. Claro, el ATP es el adenosín trifosfato. Ustedes ya lo conocen. Adenosín trifosfato da energía. Romper ATP te da energía. Entonces, la enzima que hace al adenosín con 3 fosfatos le quita un fosfato. Y si le quita un fosfato al que tiene 3 fosfatos, lo convierte en un adenosín con 2 fosfatos. O sea, adenosín difosfato. Profe, ¿y dónde está ese grupo fosfato? Ahora lo tiene glucosa. Por eso es la enzima, la exoquinasa, la que en primer lugar le quita un grupo fosfato al ATP, le deja con 2 ahora, y ese fosfato se lo añade a el carbono 6 de la glucosa. El resultado es glucosa 6-fosfato. La fosfofructoquinasa 1 hace parecido a la exoquinasa.
La fosfofructoquinasa 1 hace lo parecido a la hexoquinasa. Utiliza otro ATP, le quita un grupo fosfato, lo convierte en adenosín difosfato, y ese fosfato que le quitó el ATP se lo coloca, se lo añade a la molécula. En este caso, sintetiza fructosa 1,6 difosfato. Le quita el ATP, le quita el fosfato al ATP y se lo pone al metabolito de la glucosa. Al final es cierto, es el gliceraldehído 3-fosfato el que va a pasar a la siguiente fase. Y al final de la primera fase tendríamos entonces 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato listas para entrar a la fase 2 de la glucólisis. La aldolasa divide a la fructosa 1,6 difosfato, la divide en gliceraldehído 3-fosfato y en dihidroxiacetona fosfato. Vean ustedes la imagen. La divide en 2. En la siguiente fase, tenemos acá lo que le pasa a nuestro amigo el gliceraldehído 3-fosfato, porque era este, ¿no es cierto?, el que ingresa a la siguiente fase. Este gliceraldehído 3-fosfato está acá ya en la siguiente fase y va a ser tomado... Ah, un momento, perdón, me olvidaba decirles algo acá. En esta primera fase van a haber 2 reacciones que van a ser irreversibles. La primera y la tercera. ¿Ya? La primera y la tercera reacción de la primera fase de la glucólisis van a ser irreversibles. También si quieren la quinta fase, la quinta reacción. Como ven, las otras tienen el signo de doble dirección, o sea, la enzima puede hacer de acá para acá o de acá para acá. Igual de aldolasa, de acá para acá o de acá para allá. Vean y fíjense en cuáles son las reacciones irreversibles, o sea, a un solo sentido, y cuáles son las reversibles, es decir, a doble sentido. Eso voy a preguntar, por si acaso. ¿Eh? Atentos con eso. Como pueden ver, a lo largo de esta reacción hay una sola reacción que es irreversible. Hay una sola reacción que es irreversible, que es el paso último. Pero eso voy a explicar en un momento. Yo estoy acá en el paso primero. Ya entró gliceraldehído 3-fosfato, ahora se va a convertir en este 1,3 bifosfoglicerato. 1,3 bifosfoglicerato. Y para ello, ¿qué sucede? Para ello tenemos a una enzima de nombre bien chévere que se llama gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. La gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa es una enzima que va a emitir esta primera reacción, pero necesita de la coenzima NAT. Necesita de la coenzima NAT. Por tanto, es una apoenzima que necesita un cofactor y este NAT es un cofactor orgánico. Esta apoenzima, llamada gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, va a permitir la formación del 1,3 bifosfoglicerato, pero en ese momento también permite que el NAT se transforme. Miren cómo se transforma el NAT. Aquí el NAT está entrando a la reacción con una carga, entra ionizado, y luego el NAT sale como NADH, pero no ionizado. Vean acá, el NAT entra ionizado con carga positiva y sale neutro, sale un NADH neutro. Pregunta, ¿qué le pasó al NAT? ¿Qué le pasó al NAT en ese proceso? ¿Qué le pasó al NAT? ¿Qué le pasó a la coenzima NAT en ese paso? ¿Se oxidó? ¿Se redujo? ¿Se oxidó o se redujo? ¿Qué le pasó al NAT en ese proceso?
¿Qué le pasó a la coenzima NAT? Muchachos. A ver, Keila, Kiara, Cindy, Luis, Piero, Alison, Dayana. ¿Qué le pasó a la coenzima NAT en ese paso de la glucólisis? Su compañero dice, se redujo. ¿Están de acuerdo ustedes? ¿Qué le pasó al NAT? ¿Se redujo o se oxidó? No, la opción, Brigitte, la opción es reducción u oxidación. ¿Ganó electrones o perdió electrones? ¿Cuándo decimos que algo se ha oxidado? Dayana, Keila, Brigitte, Katy, comitivos. ¿Cuándo decimos que una molécula se ha oxidado? ¿Cuando ha ganado o cuando ha perdido electrones? Correcto. La oxidación es cuando uno pierde electrones. Y la reducción es al revés, ¿no es cierto? La reducción es ganar electrones. Muy bien, la reducción es ganar electrones. No confundir. ¿Y por qué entonces me ha dicho de que ese NAT está oxidándose? Si una molécula está con carga positiva, y luego la ves con carga neutra o la ves con carga negativa, esa molécula ha ganado electrones. Esa molécula ha ganado electrones. Sí, repito, una molécula la encuentra que al inicio de una reacción tiene carga positiva y luego la ves que sale de la reacción con una carga neutra, perdón, sin carga, o sea, neutro o con carga negativa, ahí sucedió una reducción, ganancia de electrones. ¿Por qué me has dicho oxidación? Ya sabías que la carga puede representar si existe ganancia o pérdida de electrones. Entonces, lo que le pasa al NAT ahí es una ganancia de electrones. Es una ganancia de electrones. El NAT se reduce. El NAT se reduce en la glucólisis. Se convierte en 1,3 bifosfoglicerato. Esta molécula es tomada por la enzima fosfoglicerato-quinasa. Y la fosfoglicerato-quinasa vamos a ver de que va a usar al ADP. Y a este ADP, que tiene 2 fosfatos, ahora lo va a transformar en una molécula con 3 fosfatos. 2 fosfatos y 3 fosfatos luego. O sea, regenera a un ATP. Profe, pero ¿cómo es que al ADP le añade un grupo fosfato? ¿De dónde saca ese fosfato? Bueno, lo saca de 1,3 bifosfoglicerato. Lo saca de ahí. Le quita ahora el grupo fosfato y se lo entrega al ADP. Y la molécula que resulta es el 3-fosfoglicerato. Ahora la molécula solo tiene un grupo fosfato. La enzima fosfoglicerato quinasa, ahora al revés lo que pasó en la fase primera, le quita el grupo fosfato y se lo pone al ADP formando ATP. Este 3-fosfoglicerato, entonces, se va a transformar por la enzima siguiente en fosfoglicerato mutasa en 2-fosfoglicerato. Profe, ¿qué pasó acá? El grupo fosfato del carbono 3 pasó al carbono 2. ¿Ah? El carbono de la posición 3 pasó al carbono 2. Tenemos ahora 2-fosfoglicerato. En la siguiente reacción, la enolasa transforma al 2-fosfoglicerato en fosfoenolpiruvato. Pero en ese momento,
forma una molécula de agua. Forma una molécula de agua. ¿De acuerdo? Forma una molécula de agua. ¿Qué tenemos? El fosfoenol piruvato, tomado por la última enzima, que es la piruvato quinasa. Recordemos que hasta acá había quedado un solo grupo fosfato unido a esta molécula. Y la piruvato quinasa, ¿qué hace? Le saca ese último grupo fosfato y se lo añade al ADP. El ADP más un fosfato tiene ahora 3 fosfatos. O sea, formó otra molécula de ATP. ¿Y qué tenemos? Piruvato. Tenemos piruvato. Este piruvato, entonces, vendría a ser el último producto de esta cadena y segunda fase de la glucólisis. La última enzima es la piruvato quinasa, la que va a formar pato, la que le quita el último grupo fosfato al fosfenol piruvato y forma ATP. ¿Qué se formó en esta segunda fase? Se formó 2 moléculas de ATP, 1 y 2. Se formaron 2 moléculas de ATP. ¿Qué se formó también? Agua, mira, se formó agua. Se formó agua. ¿Qué se formó también? Piruvato, mira, se formó piruvato, el producto final, piruvato. Además, ¿qué? Se redujo la coenzima NAT. Ahora es NADH, con un hidrógeno suelto. Ahora tenemos NADH, se redujo NADH. Por eso es que lo que sucede en esta segunda fase, llamada fase de beneficios, es la reducción del NADH, la producción de 2 moles de ATP, la producción de 1 mol de agua y la producción de 1 mol de piruvato. Eso pasó en esta fase de beneficios que fue iniciada por el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sus preguntas? ¿Cuántas reacciones hay en total? 5 y 5, hay 10. 5 en la primera fase, 5 en la segunda fase, 10. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Ya volaron? ¿Cómo estamos? Hola. ¿Qué tal? ¿El rap de la glucólisis? ¿Dónde está el rap de la glucólisis? Pregunta, ¿se entendió esta parte de la glucólisis, la segunda fase? ¿Cuál es la última? Ah, bueno. ¿Qué dice el resto? ¿No se entendió? Esta glucólisis tiene como objetivo, ¿qué cosa? Convertir a la glucosa en piruvato. Convertir a la glucosa en piruvato. Pero ojo, que este proceso, esta segunda fase, llevada a cabo por el gliceraldehído 3-fosfato. Pero no te olvides que acá se formaron 2 gliceraldehídos 3-fosfatos. Acá se formaron 2 gliceraldehído 3-fosfatos. Por tanto, que toda esta fase debe multiplicarse por 2, porque esto es para 1,
Pero ahí nomás detrás viene el siguiente, gliceraldehído 3-fosfato, que va a pasar por lo mismo que el anterior. Es por eso que acá ves todo multiplicado por 2. Todo multiplicado por 2. Van a ser al final 2 NAD que se van a reducir, van a ser al final no 2, sino 4 moléculas de ATP que se van a formar, no una, sino 2 moléculas de agua que se van a formar y 2 piruvatos que vamos a obtener al final de la glucólisis por los 2 gliceraldehídos que van a entrar a este proceso. Esto es para uno, pero recuerda, repito, de que hay otro que se va a formar. Al final de la primera fase hay 2 gliceraldehído 3-fosfatos y este proceso es para cada uno. Por eso es que cuando acaba la glucólisis, para toda la glucosa que entró, van a haber formados 2 piruvatos, uno por cada gliceraldehído, 4 ATPs en esta segunda fase, porque por uno se formaron 2, yo tengo 2 moléculas que entraron, por tanto 4 ATPs que se van a formar por cada fase. Acá era una molécula de agua, pero como van a ser 2 gliceraldehídos, son 2 moléculas de agua. Se reduce acá un NAD, pero como son dos moléculas de gliceraldehído, son 2 moléculas de NADH que se van a reducir al final de este proceso. Por eso, la ganancia neta por molécula de glucosa son 2 ATP, 2 NADH reducidos, 2 moléculas de agua y 2 moléculas de piruvato. ¿Por qué 2? ¿Por qué 2 ATP? Pues acá estoy ganando 4. Cuando pasan los 2 gliceraldehídos, se van a obtener en total 4, porque por cada gliceraldehído son 2, 1 y 2. Pero cuando pasa el siguiente, van a ser 2 más, es decir, 4 moléculas ATP que se forman. Pero ojo que yo acá, en la primera fase, no formé ATP, yo gasté ATP. Se gastó ATP, se gastó energía. Y porque se gastó energía y fueron 2 ATP que se usaron, que se gastaron, que se rompieron, que se usaron, yo voy a restar entonces el 4 formado menos los 2 gastados para obtener mi ganancia neta. Porque estos 4 no es mi ganancia neta, es lo que se produjo. Pero yo invertí 2, por tanto, a la producción le resto 2 y esa es mi ganancia. Si a los 4 que yo produje en total le resto los 2 primeros que gasté, yo tengo 2. Por eso la ganancia neta por glucosa no es 4 ATP, sino 2 moléculas de ATP, lo que yo gané como neto. Produje 4, pero yo había invertido 2, o sea, gasté 2. Por tanto, mi ganancia neta es 2 moléculas ATP. 2 NADH que salen reducidos de la glucólisis, 2 moléculas de agua formadas y 2 moléculas de piruvato también formadas. Pregunta, ¿leyeron esta diapositiva antes de la clase? ¿Vieron viendo lo que tocaba antes de la clase? Bueno, escucho, no sé, no escucho nada, veo un vacío. El Runachai ahorita tiene todas las clases del curso. Todas las que están en Runachai. Todas las clases, hasta la semana 15, está ya en el Runachai. Su deber como alumnos es venir leyendo. Más si toca una, no sé si es una clase compleja, pero por eso yo quisiera escucharlos. Profesor S13, que es 3 carbonos, Cindy, 3 carbonos.
¿Cuántos carbonos tenía glucosa? 6 carbonos. ¿Cuántos tiene piruvato? Tiene 3 carbonos. Y como son 2 y 2, 2 moléculas de 3 carbonos, 6 carbonos. Cada piruvato tiene carbonos. Entre los dos tienen los 6 carbonos que tenía la glucosa. Se dividió en 2. Claro, cada piruvato tiene 3 carbonos, ¿sí? Y luego, por eso es que sumado tiene 6 carbonos. Y la glucosa, ya sabes que tiene 6 carbonos. El piruvato nace de la glucosa, parte de la glucosa. Esta pregunta de ganancia neta es una pregunta fija para cualquier evaluación, ¿no? ¿Cuál es la ganancia neta de la glucólisis? Por glucosa vamos a tener que hay una fase y 2 segundas fases. 2 fases de beneficios. Porque en la primera fase se van a formar 2 gliceraldehídos 3-fosfatos. Y cada uno de ellos va a transcurrir la segunda fase. Es por eso que lo he multiplicado por 2. ¿Se entiende por qué lo multipliqué por 2? ¿Por qué te digo 2 de cada uno? ¿Qué le pasa al piruvato? ¿Qué le pasó al piruvato? El piruvato que se produjo en la glucólisis, luego va a tener determinados destinos metabólicos. ¿De acuerdo? Ese piruvato que se produjo en la glucólisis va a tener determinados destinos. O sea, ¿qué va a pasar con el piruvato? Dependiendo si en la célula hay oxígeno o no hay oxígeno. Si hay oxígeno suficiente en la célula, ese piruvato se dirige al llamado ciclo de Krebs. Debe ingresar entonces a la mitocondria. Si ese piruvato carece de oxígeno, no hay oxígeno o no hay suficiente oxígeno en la célula, ese piruvato se dirige a una fermentación alcohólica o a una fermentación láctea. Hace vías fermentativas, pero si hay oxígeno se va al ciclo de Krebs. Pero para eso debe ingresar a la mitocondria. Esos son destinos catabólicos, pero un destino anabólico es que ese piruvato se convierta en alanina o que se convierta en ácidos grasos. Pregunto, ¿cómo se llama la enzima que permite la transformación del piruvato hacia alanina? ¿Cómo se llama la enzima que permite la transformación del piruvato hacia alanina? Muy bien, Karen. Alanina aminotransferasa. Alanina aminotransferasa es la enzima que habíamos visto en la clase de metabolismo de aminoácidos. ¿Sí se acuerdan? Un proceso de desaminación, ¿no? Habíamos visto que el piruvato se desamina, mejor dicho que sí, no, perdón, que la alanina que tenía el grupo amino se desaminaba y se transformaba en piruvato. Pero la enzima puede ser bidireccional, o sea, es finalmente la alanina aminotransferasa, solo que sería al revés. La alanina se transforma en piruvato en la desaminación. Dona su grupo amino, el grupo amino luego va a ingresar al ciclo de la urea. Al ciclo de la urea. Entonces, eso es una vía anabólica. O también el piruvato podría transformarse en gas por otra vía anabólica. Pero catabólica son básicamente o la fermentación o el ingreso de piruvato hacia la mitocondria para llevar a cabo el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs. Y al respecto,
tenemos acá la formación del lactato. ¿Ya? La formación del lactato. Quiero resaltar acá que para que la glucosa se forme a lactato, se transforme a lactato, tendríamos que la coenzima NAT más bien se oxida. Porque vean que acá está neutra, la coenzima no tiene carga, el NAT no tiene carga, y luego de la reacción tiene carga. Luego de la reacción tiene carga positiva. Si un elemento pasa de carga neutra a carga positiva, es que se ha oxidado. Si un elemento, si un átomo, si cualquier molécula de neutro pasa a una carga positiva, es que se ha oxidado. A diferencia de lo que pasó en la glucólisis, que el NAT se redujo, aquí la fermentación láctica, el NAT se oxida. Lo mismo pasa con la fermentación alcohólica, donde el NAT neutro sale como NAT catión. Se oxida también el NAT. Aquí la enzima es la deshidrogenasa láctica para formar lactato, y aquí la enzima es la alcohol deshidrogenasa para formar NAT. ¿Esto qué es? Es una vía fermentativa, cuando hay carencia de oxígeno. Se forma etanol. ¿Preguntas? Muchachos, preguntas. Vamos a terminar esta parte. Bueno, no hay preguntas, parece. Bien, si no hay preguntas, vamos a concluir acá. Si ustedes no tienen preguntas, concluimos acá la parte teórica y nos estamos viendo en la práctica dentro de unos momentos. Voy sí, Cindy, el efecto Warburg lo voy a explicar dentro de un momento y también la próxima clase, para los que no sigan con nosotros en la práctica. Yo lo explico en un momento más, para no saturarlos ahorita de términos, elementos, y para los que no nos sigan en la práctica ahora, lo explico también la próxima clase al inicio. ¿Ya? En esta segunda parte, en esta práctica que vamos a tener, voy a terminar explicando efecto Warburg en células neoplásicas, y también voy a tomar el paper que he dejado con la lectura que cambié al español, que me pidieron que, profe, en inglés, mejor lo cambiamos a español. Voy a tomar esa lectura que dejé para que ustedes leyeran para el día de hoy. Así que nos vemos dentro de unos 20 minutos, que entramos a la práctica, a la segunda parte de esta sesión de jueves.